Teófimo López es un boxeador del cual teníamos que hablar tarde o temprano aquí en Richie Blog, ya que es un peleador que ha demostrado con creces ser uno de los mejores peleadores en la actualidad. Teófimo López es un boxeador profesional hondureño nacido en Estados Unidos. Ex campeón unificado mundial de peso ligero, actualmente Teófimo López es el mandamás de los pesos superligeros, ya que está clasificado como número 1 en el ranking mundial. Abajo de él está Regis Prograis, Richardson Hitchens, Arnold Barbosa Jr. y vemos que aquí también anda Ryan García en el 7º y Subriel Matías en el número 8. Como amateur, compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016 representando a Honduras. Posteriormente, se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo amateur representante de Honduras. En el 2020 fue elegido como el boxeador del año. López firmó con Top Rank en octubre del 2016 e hizo su debut peleando contra el mexicano Ishar Siqueiros en la previa de la pelea entre Manny Pacquiao contra Jesse Vargas. Pero las cosas le empezaron a ir muy bien y los reflectores apuntaron a él en diciembre del 2019, derrotando a Richard Commey, obteniendo el título mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo y convirtiéndose en el primer boxeador de nacionalidad hondureña en obtener un título mundial de boxeo. Ese día, Teófimo López hizo historia al pasarle por encima al campeón Commey. Back here at the start of round 2. Oh, what a big shot by López! Ese día nació una estrella en ascenso, pero tendría que pasar la verdadera prueba de fuego. Teófimo López tendría que derrotar al fenómeno Vasil Lomachenko si quería tener el estatus de superestrella. Vasil Lomachenko no era invencible y así lo demostró cuando peleó con el venezolano Linares. Linares mandó a la lona por primera vez en su carrera a Vasil Lomachenko y de esa pelea habríamos aprendido que nadie, absolutamente nadie, es invencible en el box y Teófimo tenía ese hecho muy bien presente en su cabeza. En octubre del 2020, Teófimo López derrotó a Vasil Lomachenko, obteniendo los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y del Campeonato Franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, convirtiéndose así en campeón unificado de peso ligero. Esta sensacional pelea fue llevada a cabo en Las Vegas ante un lleno espectacular. Esa noche, Teófimo López sacaba lumbre y estaba dando una cátedra de precisión e inteligencia. Ese día Lomachenko no pudo descifrar a un Teófimo López inspirado que saldría decidido a arrebatarle su campeonato. Ganarle al fenómeno Vasil Lomachenko y coronarse como campeón unificado lo llevaron por fin al nivel de superestrella, ya que como hemos dicho en anteriores videos, para ser una superestrella tienes que forzosamente ganarle a una superestrella. Teófimo López estaba en lo más alto del superestrellato y de ahora en adelante tendría que ser más meticuloso en sus entrenamientos y en escoger más inteligentemente a sus rivales. Y por no hacerlo, le llegó la hora a Teófimo López en noviembre del 2021, cuando cayó con el australiano George Kambosos Jr. en un tirazazazo en lo que fue la pelea del año, electrificante y emocionante de principio a fin. A más no poder, ambos se conectaron y ambos cayeron a la lona. Al final del combate, Teófimo López perdería el combate por decisión dividida en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. El sueño se había terminado para Teófimo, perdiendo así su condición de invicto y los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. Esa noche lo había perdido todo. Meses después, Teófimo López recuperaría autoestima con Pedro Campa, a quien noquearía de manera brutal en el round 7 en el Resort Worlds de Las Vegas en Estados Unidos. Teófimo López sería campeón nuevamente del peso superligero al ganar el título vacante esa noche. Se enfrentó posteriormente a Sandor Martín, un español que le sacaría tremendo sustazo al derribar a Teófimo en el round 2. Las cosas, a pesar de todo, salieron bien para Teófimo y los jueces le dieron el
gane, y para muchos fue una decisión localista donde le robaron al español. Teófimo ganó por decisión dividida, pero le dejaría un amargo sabor de boca, una victoria que le sabría a derrota y que no se lo quitaría hasta la fecha de hoy, porque muchos hoy en día aún le recriminan a Teófimo que esa pelea se la robaron claramente al español, pero así es el box, no hay nada que hacer. Al favorito hay que noquearlo para no dejar ni el menor espacio a ninguna suspicacia. En el 2023 Teófimo se enfrentó a Josh Taylor, un inglés de peso welter que le serviría a Teófimo López como un costal de papas, ya que recibió una gran cantidad de castigo por parte del hondureño. Esa noche, Teófimo retendría su campeonato mundial superligero al imponerse al inglés por decisión unánime, donde Teófimo buscó el knockout toda la noche pero jamás llegó. Y ahora, ¿qué hay en el futuro de Teófimo López? Algunos dicen que la brillante carrera de Teófimo hasta aquí llegó, ya que su división está llena de puros bultos y boxeadores regulares, y su división realmente no tiene mucho que ofrecer. Quizá lo que más le convenga en este momento para su carrera es cambiar de división, si quiere reavivar esas glorias pasadas, cosa que lo vemos difícil, porque Teófimo lo que quiere es dinero. Lo ha mencionado en sus redes sociales que buscará retirarse del boxeo antes de llegar a los 30 años, como si tuviera la vida comprada. Teófimo López ha mostrado interés en continuar en su división, ya que espera tener una pelea millonaria contra Ryan García. Encuentro que muy seguramente veremos en el 2024, ya que Oscar de la Hoya ha mencionado en varios momentos querer organizar una supercartelera donde estén peleando Teófimo López contra Ryan García. Y sin lugar a dudas, si todo sale bien y no hay mano negra, sería una pelea que Teófimo López sin duda se llevaría. No sé si por nocaut, ya que no es el tipo de golpeador que noquea. El estilo de Teófilo es más bien ortodoxo y de mucha paciencia. Teófimo es muy inteligente, sabe abrazar, sabe hacer tiempo y no tiene miedo a intercambiar golpes si es necesario, algo que Ryan García no hace. Ryan García teme del intercambio, como ya lo hemos visto. Ryan García se cansa de decir en sus redes sociales que quiere respeto. Dice Ryan García que está alto que le falten el respeto. La gente no lo respeta desde que perdió tan vergonzosamente con Gervonta Davis. Un gancho al hígado es un golpe muy duro de recibir, pero muchos creemos que Ryan García se arrugó y simplemente ya no se quiso levantar. Ryan García ve en Teófimo López la oportunidad de reivindicarse, y por qué no, se vale soñar. Físicamente están parejos, Teófimo tiene 26 años y Ryan García tiene 25, el factor juventud recae para ambos lados por igual. Teófimo López mide 1,73 metros con un alcance de 1,74 metros o 1,74 centímetros. Ryan García mide 1,74 metros, solamente un centímetro más que Teófimo, y tiene un alcance superior de 1,78 metros o 178 centímetros, dado que tiene brazos más largos, y tiene una efectividad noqueadora del 82.61%. Y por cierto, esa efectividad noqueadora que dice tener no se le dio en su último encuentro. Ryan García, recordemos que su próxima pelea es en diciembre contra un mexicano, pelea que seguramente la va a ganar Ryan para entrarle de lleno al toro por los cuernos, ya que Ryan García insiste en enfrentar a Teófimo, y Teófimo pues encantado de la vida, porque esa pelea representa mucho, pero mucho dinero, ya que así lo promete el adicto al polvo blanco Oscar de la Hoya. Sea como sea, el futuro de Teófimo pinta en dólares, ya que aún tiene mucho que dar. Mi pronóstico para la pelea entre Teófimo y Ryan García es que Teófimo ganará por decisión, ya que Ryan García pues no es tan malo, pero Teófimo ha enfrentado a rivales de más envergadura, mucho más peligrosos, como ya lo hemos analizado a lo largo de este video, y el único rival de respeto que enfrentó Ryan García, Gervonta Davis, le clavó un gancho al hígado con el cual se derrumbó y ya no quiso saber más de la pelea. Se acobardó. Teófimo López tiene todos los argumentos para ganarle a García y, por qué no, a aspirar a sueños mayores antes de retirarse. Esperemos que Teófimo López no se retire joven, puesto que es un boxeador como pocos. Es un boxeador entrón y con mucho aguante, un peleador muy inteligente y frío que descifra los patrones de sus oponentes, un ortodoxo que no tiene miedo de fajarse aunque reciba golpes. Teófimo López hoy por hoy es un peleadorazo que sigue vigente y sigue siendo el mandamás en su división. No cabe duda que en todas las generaciones siempre habrán boxeadores extraordinarios que resalten, ya sea por su técnica, por su corazón o por su personalidad. Teófimo López es uno de ellos, es un boxeador a quien no le han regalado nada.
Teófimo no se arruga ni esquiva rivales, es por eso que Teófimo López es de nuestros boxeadores favoritos de la actualidad. ¿Y a ti? ¿Te gusta el boxeo de Teófimo López? ¿Qué opinas de este titán? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y respetable público, esto es todo por el día de hoy. Les doy las gracias por llegar hasta el final del video. Es un gusto crear contenido para todos ustedes. Si este video te gustó, por favor, compártelo con un amigo. Eso nos ayudaría enormemente a seguir creciendo. Richie, mi socio, mi hermano, te mando un abrazo. Te discutiste con el short de Chávez, hombre. Hiciste otro viral, gracias a Dios. Nos vemos en el siguiente videoprograma con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.